Entonces, vamos a ir a la palabra del Señor, a una historia fascinante. Si no la has leído después de hoy, espero que salgas inspirado a leerla. Está en Génesis 32, 22. Y si sos de los que les gusta anotar títulos, el título de esta enseñanza es Peleas que cambian nombres. Peleas que cambian nombres. Hay peleas que tú y yo no nos podemos quitar, no podemos evitarnos. Y te voy a llevar durante la vida de Jacob y las peleas que Jacob tuvo y cómo esas peleas definieron sus temporadas. Y cómo hay una pelea que tú y yo tenemos que tener para definir nuestra temporada. Génesis 32, 22 dice así. Aquella misma noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jacob. Después que los tomó y los hizo pasar el arroyo, hizo pasar también todo lo que tenía. ¿Sí? ¿Qué está pasando en la vida de Jacob? Jacob tuvo que salir de su país, de su tierra, porque tuvo un pleito con su hermano Esaú. Sí, más adelante vamos a ver ese pleito. Y entonces se fue a otra tierra, empezó a trabajar para Labán, su tío, que se convirtió en su suegro porque se enamoró de una de sus hijas, y empezó a ser próspero, empezó a ser rico. Cuando empezó a prosperar, decidió regresar a su propia tierra, y entonces está en esta mudanza, en este momento donde decide regresar a su tierra. Y entonces está con toda su familia, hace pasar todo el río y se queda él solo para pasar ese río. Sí, 24. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba, el amanecer. Cuando vio que no podía prevalecer contra Jacob, le tocó la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo mientras luchaba con él. Entonces el hombre, el ángel de Dios, algunos creen que es la figura de Jesús en este momento, dice: suéltame porque raya el alba. Y le respondió: no te soltaré si no me bendices. Levanta tus manos al cielo y di conmigo: Dios, no te soltaré hasta que me bendigas. Amén. Yo creo que van a haber familias benditas el día de hoy. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el ángel a Jacob. Y él respondió: ¿cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Jacob, le respondió él. 28. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Porque, y acá está toda la enseñanza, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Has luchado con hombres y has luchado con Dios y has prevalecido, y por eso tu nombre ya no será Jacob, será ¿cómo? Israel. ¿Qué provocó ese cambio de nombre? 2 luchas: la lucha con los hombres y la lucha con Dios. Y vamos a ver cómo Jacob luchó desde el vientre hasta ese día que fue bendito y restituido para regresar a su tierra con hombres. Y cómo esa lucha tú y yo la tenemos, pero también hay una lucha con Dios. Esta lucha con Dios provoca un cambio de nombre. ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo necesitamos cambiar nuestro nombre? ¿Por qué necesitamos este cambio? ¿Por qué necesitamos nombrar de diferente forma la temporada que viene por delante? Ahora, yo no te lo digo para que salgas acá con un nombre distinto y ya no me digan Juan, ¿verdad? Díganme Waleo. No es eso. No necesariamente voy ahí, pero sí a lo que hay detrás y lo que Dios puede provocar en nuestro espíritu. ¿Dónde lo veo? Hace un tiempo comprendí este cambio de nombre de forma humana, y primero Dios hoy lo comprendemos de una forma sobrenatural, pero de forma humana lo comprendí en un momento, hace un tiempo, 4 o 5 años, una temporada donde
tuve la oportunidad de visitar a algunas personas en cárcel. Algunos conocidos y otras personas llegaron hasta ese momento a ser conocidos. Y cuando uno visita la cárcel, si has tenido la oportunidad de visitar a alguien en la cárcel o compartir con alguien o llevarles algo que necesitan dentro de la cárcel, te das cuenta que sucede algo. Y es todas las personas o la mayoría de las personas quieren contarte la historia por qué llegaron ahí. Al principio yo me sentía incómodo haciendo esa pregunta como, bueno, ¿y qué onda? ¿Por qué están acá? ¿Quién fue el tremenduki? ¿Verdad? ¿Y qué hicieron? Me sentí un poco incómodo, pero me di cuenta que las personas les gusta contar la historia, ¿verdad? Y hay muchas razones, y no me voy a meter a las razones justas o injustas de por qué las personas estaban en ese momento, en ese lugar. Pero hay una frase que se repetía al final de cada una de estas entrevistas o al final de cada una de estas comidas que podíamos compartir ahí, y es la siguiente: ¿cuánto daría por un nombre nuevo? ¿Cuánto daría por cambiar el significado del nombre? Porque lastimosamente la condición en la que me encuentro ahorita, nuevamente, justa o injusta, no estoy para emitir juicio de esa situación ahorita, pero sí para decirte esto, y es: esta condición me cerró puertas. Ya no me miran de la misma forma. Ya no quieren relacionarse o vincularse. Hay personas que les da pena, vergüenza, o no quieren esa relación con su nombre. Mi nombre cambió de significado. ¿Y cuánto daría por tener un nuevo nombre? ¿Por qué? Porque un nuevo nombre representa nuevas oportunidades. Y un nuevo nombre representa que donde habían puertas cerradas, hay puertas que se vuelven a abrir. Ahora, cuando Dios nos da un nuevo nombre a nosotros, lo que nos está diciendo es: Juan Diego, quiero darte nuevas oportunidades. Y hay puertas que están cerradas, pero si Dios nos puede dar un nuevo nombre esta mañana, de parte de los cielos va a venir un favor que nosotros no podemos comprender, pero ese favor va a abrirle puertas a tu casa, va a abrirle puertas a tu familia, va a abrirle puertas a tus empresas, a tus negocios, a tus emprendimientos, a tu arte. Iglesia, hay nuevas oportunidades de parte de Dios para nosotros con estos cambios de nombre. Dáselo fuerte al Señor, que incluso Él nos dio una nueva vida en Él. Otra forma de poder verlo es: hay personas que no pueden entrar a una frontera con su pasaporte, con su identidad, o si no tienen visa o una ciudadanía, o tal vez hicieron algo que les quitó ese permiso. Y entonces, como tú y yo hablamos, es: ay, ¿cuánto daría por tener una identidad distinta? Pues lo bueno es que Dios puede darnos esa identidad. Y hay identidades humanas hasta que nosotros comprendamos que hay una identidad que viene de parte del reino de los cielos. Y esta identidad provoca el reino de los cielos en la tierra. No sé si me estoy explicando. Hay enfermedades que tú y yo no podemos hacer nada, pero con la identidad del reino de los cielos podemos provocar un milagro. No sé si me estoy explicando. Y entonces cambiamos. Sí, necesitamos un cambio de nombre. Que tú y yo sepamos dónde está nuestra identidad. ¿Cuál es la identidad para tu nueva temporada? Si le estás creyendo a Dios por una casa, ¿cuál es esa identidad de parte de los cielos para esa temporada que vas a vivir? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a leer la Biblia en la Biblia la historia de Jacob. Mira lo que dice. Voy a leer otra vez este versículo 28. Y el hombre dijo: tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. ¿Sabes qué no entiendo de este versículo? Puedo comprender un poco la lucha con los hombres. La puedo ver.
Hay cosas que tenemos que pelear, hacerlas nuestras. Hay un espíritu de avaricia, la cual nosotros tenemos que pelear por nuestra parte, ¿sí? El espíritu de avaricia mira todo como que si fueran pedazos de pie y yo tengo que tener mi rebanada, ¿verdad? En la empresa solo una persona puede tener ese puesto y muchos están peleando por ese puesto. Entonces tenés una lucha con los hombres por conseguir ese puesto. No sé si me estoy explicando. Como que no hubiera una mente generosa. Y con eso no batallo tanto porque es nuestro pan diario. Pero luchar con Dios. ¿Por qué tú y yo tenemos que luchar con Dios? Para recibir un hombre nuevo. Dios, no toda la historia que yo conozco es al revés. Que tú luchas a favor de mí. Que tú luchas por mí. ¿Por qué luchar contigo? Para ser bendito. Ya suficiente lucha tengo con los hombres. Con el reino humano. Ya tengo con el reino mundano, podemos decir. Ya tengo suficiente lucha en mi trabajo por conseguir, por obtener. Pero luchar contigo. Y Jacob luchó hasta el amanecer. Y quiero que observes esto. Al terminar, si tú sos de la familia de Jacob, estás del otro lado del río, estás esperando a tu esposo, a tu padre, y es como, esto está tardando mucho, ¿será que algo le habrá pasado? Y cuando aparece al fin Jacob, tal vez sale cojeando, renqueando, y tú le preguntas, ¿qué te pasó? Porque estás lastimado. ¿Qué te pasó? Porque estás quebrado. ¿Qué te pasó? Porque algo en ti está roto. ¿Qué te pasó? Vengo de luchar con Dios. Con eso batallo. Porque un encuentro con Dios no se debe de ver así. Un encuentro con Dios se debe ver más fortalecido. Mira, que tú salgas de la iglesia, mi deseo y mi esperanza es que tú salgas de cada reunión fortalecido, más fuerte para lo que viene. Me acabo de encontrar con Dios mismo. Estoy esperando una luz resplandeciente como Moisés. No estoy esperando a salir cojeando de acá y que tú estés renqueando y que te pregunten ¿qué te pasó? Es que el servicio estuvo muy bueno. No nos imaginamos de esa forma nuestros encuentros con Dios. Porque se supone que no tenemos que salir quebrados de un encuentro con Dios, con el ángel de Dios. Al menos que sea necesario. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir para ti y para mí una lucha con Dios? ¿Y qué quiere decir que necesito una lucha con Dios para ser bendito? Porque es muy bonito decir no te soltaré hasta que me bendigas. Pero lo que está diciendo es seguiré peleando contigo hasta que me bendigas. Seguiré peleando contigo hasta que algo en mí sea quebrado. Pero para llegar a ese punto, tengo que explicarte un poquito más de la vida de Jacob y qué representa la vida de Jacob para ti y para mí. Y te voy a contar toda la historia. Tengo varios versículos, pero me comí el tiempo leyendo todos los versículos. Entonces, lee Génesis y aquí va un poquito de la historia de Jacob y de Esaú. Si ya te la sabes, acompáñame en esta historia, y si no te la sabes, pues intenta prestarme atención. Jacob y Esaú eran dos hermanos. Si usted pensaba que sus hijos eran tremendos, solo escuche esta historia. Rebeca, que era la madre, no podía tener hijos. Estaba batallando con esterilidad. ¿Sí? No era fértil. Le pidió al Señor un hijo. Dios le respondió, pero no solo le mandó uno, le mandó mellizos. Y desde el vientre tenía estos dos corazones
latiendo, ¿verdad? Imagínense que hoy va Rebeca al ultrasonido y el doctor está viendo el corazoncito y suena en un lado, pum, 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 y suena del otro lado, pum, 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 y entonces tiene mellizos. Ahora, pero explíqueme por qué tanto dolor. Y llevó a oración esa pregunta. Y Dios, ¿por qué? ¿Por qué siento tanto alboroto en mi vientre? Y Dios le dice, lo que pasa es que están peleando desde el vientre. Si a usted le costaba tiempo separar a sus hijos porque estaban arrancando los pelos, imagínese que desde el vientre estén peleando estos hermanos. Entonces llega el momento del nacimiento. Ahora, es importante que usted sepa esto. Antes de nacer, Dios bendijo a Jacob. Y antes del nacimiento le dijo a su madre Rebeca, tendrás 2 hijos, y el menor tendrá una nación grande, y el mayor servirá al menor. ¿Sí? Eso es lo que Dios dijo. El nombre de Jacob es lo que Dios dijo. Hay cosas que Dios dijo en nuestra vida antes que nosotros naciéramos. Y quiero decirte esto, tú eres bendito desde el momento que fuiste concebido. Desde el momento que estabas en el vientre de tu madre, Dios dijo que ibas a ser bendito. ¿Y cómo lo podemos saber nosotros? Porque Jesús murió para que esa bendición llegara a tu vida. Estás destinado a ser bendito. Y nacieron las 2 criaturas. Nació el primero. Y el primero en la escritura dice que era velludo. Tenía mucho, era peludo, ¿sí? Y todo ese pelo era rojo. Pelirrojo. Y entonces la creatividad de los padres, al momento de ver a esta criaturita, le pusieron el nombre Esaú. ¿Qué significa Esaú? Rojo. ¿Vieron este niño con pelo rojo? ¿Cómo le pongo? Rojo. Se llamaba Rojo. Es como si usted nombre a su hijo Rojo, no sé, nazca moreno y usted le diga, bueno, nació moreno, se va a llamar Moreno, ¿verdad? Y esa era la creatividad de los padres. Mire, uno no se puede meter con la creatividad de los padres. Hace un tiempo conocí a una persona que se llamaba Usnavi. ¿Y por qué Usnavi? Porque su papá trabajaba en un puerto y vio un barco de los Estados Unidos que decía Usnavi, US Navy. Lo leyó en español y Usnavi. Y su hijo se llama Usnavi. No podemos decir nada de la creatividad de los padres. Otro día conocí a alguien, imagínense que se llame Lulicazo, mi hijo. Que yo le ponga a mi siguiente hijo Lulicazo y usted me diga, ¿por qué le pusiste Lulicazo a tu hijo? Porque Luis se llama mi suegro, Liliana mi suegra, Carlos mi papá y Sonia mi mamá. Y las primeras 2 letras de todos los nombres es Lulicazo. Y entonces se llama Lulicazo mi hijo. Y es como, no nos podemos meter en la creatividad de los papás. Nació esta bolita de pelos roja, ¿cómo le ponemos? Rojo. Y nació el segundo, Jacob. Ahora, Jacob iba agarrado del tobillo de su hermano. Nació un bebé y ¡rum! Se vinieron los dos porque el otro venía agarrado. ¿Cómo le ponemos a este hijo? Pongámosle agarrado. ¿Qué significa? Ese es un buen ejemplo. Agarrado es un buen ejemplo. ¿Qué significa? Que está agarrado. Pero más adelante le cambiaron el significado del nombre agarrado. Es como que si su hijo no quisiera que lo invitaran a comer, y cuando llega la factura del restaurante, es de esos que dice, dejé mi billetera en el carro. Ya todos sabemos esa maña. Y entonces le cambiaron a agarrado. No sé si me estoy explicando. Y entonces Jacob salió tomando el tobillo y le pusieron, ¿cómo se llama este? Uno se llama Rojo, el otro pongámosle el que agarra el tobillo. Jacob, ese es el significado de Jacob. Y entonces los dos crecieron. Los 2 hermanos crecieron. ¿Quién era el bendito? Jacob. ¿Quién dijo Dios que iba a ser bendito? Jacob. Prestale atención a eso, por favor. ¿Quién dijo Dios que iba a ser bendito? Jacob. El problema es que
no se la creyó. ¿Sí? ¿Qué representa el nombre rojo y el nombre Jacob para nosotros? ¿Cómo lo digo? Esta presión de ser nombrado por lo que tenés y por lo que haces. ¿Sí? Vos, ¿y quién es aquel? El de la casona de la esquina. ¿Sí? Te nombran por lo que tenés. ¿Sí? O, ¿quién es? El chaparro, es la estatura que tenés. Te nombran por lo que tenés. O por lo que haces. Sí, mano, aquel es el que hizo tal cosa, el que consiguió tal cosa. La tentación de ser nombrado por lo que tenés y por lo que haces, no por lo que eres antes de eso. Y entonces crecieron estas dos personas, Jacob y Esaú. A sus 70 y pico de años seguían viviendo en la casa de sus papás. Por si usted tiene un hijo de 30 que todavía no se va, espero que le sirva de consuelo esta historia. Y está Esaú y está Jacob. Y Esaú era un hombre de campo, ¿sí? Imagínese un hombre peludo con, no sé, me imagino que unos bíceps grandes, con una barba grande, así tipo el pastor Hugo, pero con músculos. No está acá, entonces lo puedo decir. Y que salía a cazar animales. Y el otro era un hombre... un hombre de casa. La Biblia dice que era un hombre de tiendas, un hombre delgadito, ¿verdad? Que estaba ahí cocinando. Ojalá tuviéramos un pastor delgadito acá en la iglesia. Son bromas, pastor Steve. Y imagínate estas dos personas. Uno salía a cazar y el otro se quedaba en casa. A uno le gustaba el campo, a otro le gustaba cocinar. Y entonces el papá Isaac ya estaba viejo, la Biblia dice que estaba un poco Rugrats, no podía distinguir bien, estaba perdiendo la vista. Entonces manda a llamar a su hijo mayor, al primogénito. ¿Quién era el bendito? Jacob. Pero manda a llamar a Esaú, al rojo, para que fuera bendito y recibir esta primogenitura, la bendición del primogénito. Y le dice, ¿sabes qué? Solo andame a cazar el animal que más me gusta, cocinámelo y después de comer vamos a bendecirte. Su esposa Rebeca estaba escuchando eso. El favorito, ¿quién era? El niño de la casa, Jacob, o el niño de 70 años de la casa, Jacob. Y le dijo, ¿sabes qué? Va a bendecir tu papá a tu hermano. Mejor hacete pasar por Esaú. Y ahí está todo el problema. Hacete pasar por alguien que no sos. Deja de creer que eres bendito desde antes de nacer y que hay una bendición que viene a tu vida si tan solo te haces parecer por alguien más. Deja de creer lo que Dios puso en ti y empezá a creer que la forma en que sos bendito es como funciona este mundo. Y entonces Jacob viene y dice, tengo que parecerme a mi hermano. Mi hermano es peludo, yo no soy peludo. Agarró pieles de cabra, se las puso. Llegó delante de su papá. Su papá le preguntó, ¿quién eres? La misma pregunta del ángel, ¿quién eres? ¿Quién sos tú? La misma pregunta que Dios nos va a hacer cuando estamos luchando con Él. ¿Quién eres? ¿Quién sos tú? Y en ese momento Jacob, que era bendito, no se atrevió a decir su nombre. Dijo el nombre de su hermano. Soy Esaú. No suenas como Esaú, suenas un poquito más como Jacob. Sí, soy Esaú. ¿Sabes qué? Acércate, voy a ver. Y le tocó, y como tenía la piel de cabra o todo velludo, dijo, sí, te voy a bendecir. Lo bendijo. Se fue. Al momento llegó Esaú. Esaú se entera que su hermano lo había engañado. El que agarró el tobillo ahora sí merece su nombre. No es agarrado porque agarró el tobillo, es agarrado porque es avaro, porque engaña. Y desde ahí su hermano se dedicó a llamarlo estafador.
Estafador, engañador. Mi hermano es un engañador. Jacob se tiene que ir de su tierra. Y entonces, ¿quién se encarga en comunicarle a la familia que Jacob ya no estaba? Esaú. Imagínense en esa reunión de almuerzo, ¿sí? Está con su familia y muchacha, ¿por qué ya no está aquel? Déjenme contarles. Ese Jacob me engañó 2 veces. Una, me cambió la primogenitura por un plato de lentejas y él aceptó. Ese no era un engaño, pero por su error tuvo que pagar los platos rotos de todo. El segundo sí engañó a su padre y se fue. Y regreso a la historia inicial, y si alguien me puede acompañar acá, regreso a la historia inicial donde Jacob está a punto de regresar a su tierra, donde la fama de su nombre, el significado de su nombre había cambiado. Ya no era el niño bendito que salió agarrado del tobillo de su hermano. Era el engañador, era el estafador. De él no podemos esperar nada más que engaño y estafa. Y entonces, ¿de dónde viene nuestra lucha con Dios? Cuando Jacob no se creyó que era bendito, empezó toda una vida buscando agarrar. Desde el nacimiento buscando agarrar. ¿Cómo así? No, yo tengo que agarrar esto, tengo que agarrar lo otro, tengo que luchar con hombres, tengo que agarrar mi parte, tengo que agarrar este puesto, tengo que agarrar esta venta. Y las ventas se me están cayendo. Estoy luchando con hombres, pero tengo que agarrar esta venta, tengo que irme. Y así fue toda la vida de Jacob. Me voy a la tierra de el hermano de mi mamá, de mi tío. Y en el camino bendice la piedra que se llama Betel. Y Dios recuerda ese pacto. Pero de ahí tengo que agarrar a mi esposa. Quiero a Rebeca, trabajé 7 años. Quiero conseguirlo, pero no. Estoy luchando con hombres. Me dieron a Lea y tengo que trabajar otros 7 años. Tengo que trabajar por ser bendito. Y trabajó en el ganado de su casa, de la casa de su suegro. Y de ahí su suegro le cambió el salario 10 veces. Y tengo que agarrar. Porque toda mi vida se trata de ir agarrando más. Toda mi vida se trata de lo que yo puedo controlar, de lo que yo puedo obtener. Toda mi vida se trata de lo que puedo hacer por mis propias fuerzas. Y entonces viene este ángel de Dios. Y al momento que está solo, empieza a pelear. Una pelea que nos representa a ti y a mí. Estoy peleando por mi familia, estoy peleando por mis hijos, estoy peleando por mi casa, estoy peleando por mi negocio. Pero se queda sin nada. Llega un momento donde sigue peleando hasta que se dio cuenta que contra él no podía y lo quebró. Tengo un hijo de 2 años y le estoy enseñando a jugar luchitas a mi hijo ahorita. ¿Sí? A su mamá no se le pega, ¿verdad? A su mamá suave, es mujer. Pero conmigo peleemos, ¿verdad? Y me pongo así, me empieza a patear el pecho. Yo le digo, más duro. Y me empieza a sopapear mi hijo. Pero llega un momento que en esas luchitas, ahorita, él no puede contra mí. Cuando luchamos con Dios, ¿podemos contra Dios? La respuesta es clara, no podemos contra Dios. Y entonces, ¿qué representa la lucha de Jacob con nosotros? Jacob estaba peleando algo con sus propias fuerzas que solo podía ser regalado de parte de Dios.
y salió quebrado. Esta figura, y acaba todo el mensaje, y prestadme atención, esta figura de Jacob peleando con el ángel de Dios, que algunos dicen que es Jesús mismo. ¿En qué momento nosotros salimos quebrados de un encuentro con Jesús? No, lo que esta imagen está representando es arrepentimiento y quebrantamiento. Cuando nosotros llegamos con Jesús y creemos que por nuestros propios méritos, por lo que nosotros podemos agarrar, se va a cumplir la bendición de Dios en nuestra vida. Si tan solo hago más, consigo más, logro más, entonces seré bendito. Pero nuestra salvación representa lo contrario. No es por nuestros propios méritos, porque tú y yo no le atinamos, no llegamos al estándar. Por más perfectos que seamos, no podemos conseguir la salvación. La salvación fue entregada a nosotros como un regalo. No es lo que peleas para agarrar, es lo que recibes de parte de los cielos como un regalo. Y por eso representa el quebrantamiento. Señor, yo no puedo por mis propias fuerzas, pero puedo en Cristo Jesús, que derramó su sangre por mí. Por sus heridas yo fui sanado, por Él yo fui justificado. No se trata de mí, se trata de lo que Dios puede hacer en mí. Y cuando tenemos ese quebrantamiento, viene la salvación a nuestra vida. ¿Qué representa en Jacob? Cuando Jacob tuvo ese quebrantamiento, le quebraron el muslo, salió quebrado, salió cojeando, pero salió como Israel. Le cambió el nombre de Jacob a Israel y empezó su temporada de restitución. ¿No es eso lo que nos viene a dar a nosotros Dios cuando aceptamos a Jesús? Nos restituye todas las bendiciones de Cristo Jesús, y todo lo que pidamos en el nombre de Jesús nos será ¿qué? Dado. Iglesia, dale un fuerte aplauso a Jesús.